Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los miércoles paranormales. Miércoles de brujería, fantasmas, misterios. El caso que hoy les voy a contar, le he puesto ayuda del más allá. ¿Por qué le he puesto este nombre? Bueno, un día X, pongámosle que el nombre de la persona sea Joana. Joana me viene a ver, pero extraordinariamente mal. De hecho, entre sollozos me contó la razón del por qué venía a verme. Y era porque ella estaba completamente segura de que a ellos le habían hecho una suerte de trabajo, es decir, magia negra. ¿Y cuál es la razón? Dice ella, primero que nada, que ha venido como un periodo fatal, donde todo está saliendo mal en su hogar y la mamá de ella había que practicarle una operación que, si bien es cierto, no era tan caro en recurso económico, para ellos no le alcanzaba. De hecho, entre los amigos, familia, estaban haciendo bingos, lotas y cosas así para poder juntar el recurso para operar a su madre. Pero aquí viene un algo que para ella ya le rebalsó el vaso, como se dice, y es el hecho de que su guagüita, que recién tenía en torno a los 3 años, comenzó a hablar de que el tata, el abuelo, venía a verlos y que el abuelo le contaba cuentos y que la hacía dormir y cosas así. Y ella comenzó a sentir también ciertos ruidos en la casa. Y a raíz de lo mismo, ella consultó con otras personas y le habían dicho que lamentablemente en la casa tenía un trabajo de brujería y le estaban cobrando una X cantidad de dinero por liberarla de toda esa brujería. Tampoco es obvio que si no tenían los recursos como para operar a su mamá, no iban a tener recursos como para sacar el mal en el ahora ya. Bueno, a raíz de su misma desesperación, alguien le habló de mí, le dijo que yo era una persona súper consciente, súper honesta, bla, bla. El caso es que yo partí hacia hogar. ¿Por qué? Porque deben saber ustedes que cuando los niños empiezan a decir he visto al tata, he visto a la abuela o he visto a X fulanito pasearse, es porque es así. Los niños hasta cierta edad tienen la capacidad, más o menos hasta los 7 años más o menos, tienen la capacidad de ver entidades espirituales. Y por eso a mí me llamó mucho la atención de que él vea a este tata y vea a su abuelo en el fondo, y que el abuelo camina en la casa y que el abuelo le hace cariño, que el abuelo lo hace dormir, pero también va a ver a la abuela. El asunto es que fui. Y bueno, la casa era una casa sencilla, todo normal, nada fuera de lo común. Y cuando yo entré al cuarto del niño tampoco había nada común, nada raro. Así que comencé a revisar debajo de los colchones, a ver si había manchones de aceite, revisamos por aquí, revisamos por allá, nada. Tampoco había moscas. En el fondo no había ni un símbolo de que la casa tuviera brujería. De hecho, las plantas, árboles, los animalitos que tenían, estaba todo impecablemente bien. Entonces, le hice ver a la señora que no tenía brujería y que lo más probable es que realmente el tata que el niño ve sea realmente el espíritu del abuelo, que por alguna razón
estaba en esta etapa de la vida de ellos, se está manifestando, porque por lo que Joana me contaba, eh, no había pasado antes, no había pasado nada de esto antes, y que por lo tanto eso le asustaba a ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después que la mamá está enferma empiezan a aparecer estas cosas, a sentirse ruidos, que el trabajo estaba malo y el esposo de ella estaba histérico por todas estas cosas, y que la guagüita de pronto quedaba diciendo tata, tata? Bueno, el asunto es que brujería como tal no había, pero sí había una entidad espiritual. Entidad que aparentemente, estando yo, no se manifestó. Por lo tanto, yo le dije a la señora Joana que trate de poner atención. ¿Qué es lo que hace el niño cuando va el tata? El asunto es que Joana me va a ver unos días después y me cuenta de que el niño siempre se va al mismo sector de la casa. ¿Y cuál es el sector de la casa? Resulta que el tata, el abuelo, era de estas personas que reparan calzado, zapatos, ¿no? Y el asunto que el niño siempre se va a jugar a ese lado. Así que fuimos al taller del tata, que todavía tenía casi todos los artículos, y empezamos a estudiarlo, a verlo. Empecé a ver si había manchones, algo raro en el taller, hasta que resulta que donde se sienta el tata, donde tenía sus sillitas de trabajo, en un pequeño rincón había una mancha, así como media aceitosa. Entonces yo le dije a la señora que ahí podía haber algo, un entierro. Ella puso una cara así como de miedo, de susto, porque cuando hay esos manchones hay entierros, pero que sea un buen entierro o un mal entierro es otra cosa, porque a veces también hay cosas malulas enterradas, como por ejemplo, ni Dios quiera, pero a veces hay personas que la han enterrado ahí mismo y después por eso salen esos manchones. Bueno, el asunto está que estábamos viendo eso y el bebé empieza tata, 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 ahí mismo. Entonces el bebé, yo le digo, ¿dónde está el tata? Yo sentí en ese momento un hielo, eso sí, lo sentí, un hielo intenso, pero un olor suavecito como a flores, el famoso olor de santidad. Y cuando el niño empieza tata, 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 el niño quiere acercarse ahí arrincona a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con la señora? Empezamos a escarbar ahí, porque nos dimos cuenta que ahí estaba como aparte de manchado, ahí estaba como ¿cómo decirlo? ¿Han visto ustedes cuando la madera está muy vieja y está como podrida? Así estaba ese rincón, como apolillado. Así que no fue nada de difícil sacar ahí con las manos incluso, y con un cuchillo empecé a escarbar la tierra, no alcancé a escarbar nada, y encontré ahí en el rinconcito, en un tarrito así de esos de Nescafé muy antiguo, chico, encontramos que había algo. Lo abrimos y habían unas argollas de oro. Habían unas argollas de oro y no me acuerdo, pero había otras joyas más, pero no me acuerdo en estos momentos. El asunto es que Joana, cuando vio eso, aparte de emocionarse, las argollas que ella vio no eran de la mamá, eran de otras personas. Pero ahí asumimos que lo más probable es que alguien le tiene que haber pagado al tata, al abuelito, tiene que haberle pagado con alguna joya, algún tipo de trabajo de calzado. Vaya usted a saber de dónde el abuelo sacó esas argollas, sacó esas otras joyas que habían ahí, porque habían unas joyitas de plata, si mal no recuerdo, y otras cositas más.
El asunto es que la señora Joana pescó esas cosas, las tomó, perdón, y las fue a vender. Y no saben nada ustedes, pues, amigo. El dinero que salió de eso, ¿cómo decir? Alcanzó por la operación. Alcanzó para pagar algunas deudas de luz y de agua que había en esa casa. Y a partir de ese día, el Tata no volvió a penar más en esa casa. El niño nunca más habló del Tata. El niño nunca más hizo alguna manifestación extraña. La mamá de la señora Joana se recuperó bastante bien. Y bueno, y es ahí donde nosotros decimos, no estamos solos. No estamos solos. Siempre hay alguien que nos puede tender la mano. En este caso, el abuelito, el Tata. En otros casos, el ángel de la guarda. En otros casos, alguien que nos ama con todo el corazón. Esperando que este video programa lo compartan, activen la campanita y se suscriban al canal, se despide Marco Antonio.